Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Caos administrativo y social en Estados Unidos. Por un lado, indultos a los asaltantes del Capitolio, incluso aquellos que agredieron a agentes de seguridad. Trump también ha emitido una orden para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Por otro, crece la tensión entre los migrantes que viven en el país después de que el nuevo mandatario permitiese las redadas policiales en lugares protegidos como iglesias, colegios y hospitales, lugares vulnerables en los que ahora también se extiende el miedo. Algunas de estas personas llevan décadas en el país. El presidente, por su parte, está disgustado por el discurso que le dirigió la obispa de la Catedral Nacional de Washington en defensa de los inmigrantes y las personas LGTBI. Aquí en Europa estamos pendientes de lo que ocurre en Suiza, Ucrania o Turquía. Vamos con toda la actualidad del día. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, dice que el bloque necesita aumentar su gasto en defensa para prepararse para lo peor. Al menos 76 personas han muerto en el incendio en una estación de esquí al noreste de Turquía. Rusia está intensificando su campaña de bombardeos mientras ataca varias ciudades ucranianas. La competitividad y la unidad de Europa acaparan un encuentro organizado por Euronews en Davos con importantes figuras políticas y empresariales. Greenpeace ha ganado una batalla legal contra el Estado neerlandés, que ahora debe tomar más medidas para limitar la deposición de nitrógeno. El recién juramentado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su decisión de conceder clemencia a las personas condenadas por agredir a agentes de policía durante el ataque de 2021 al Capitolio. Aprovechó sus primeras horas de regreso en la oficina oval para borrar los registros de más de 200 personas que se declararon culpables de agredir a agentes del Capitolio hace 4 años y liberó a unas 1.500 personas condenadas por intentar derrocar al gobierno. El pueblo americano está cansado de esto. Echa un vistazo a las elecciones. Ganamos las elecciones por goleada. El pueblo americano está cansado de gente como usted que solo tiene en cuenta una parte. Usted no habla de toda la gente que ha sido asesinada. Al menos 140 agentes resultaron heridos cuando los partidarios de Trump intentaron anular las elecciones. El nuevo presidente de Estados Unidos dijo que las sentencias eran ridículas y excesivas y describió a los alborotadores como gente que realmente ama a nuestro país. Trump también sugirió que podría haber un lugar en la política estadounidense para los grupos de extrema derecha que organizaron el caos del 6 de enero. Para su primer día completo como secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ha escogido un simbólico encuentro con sus homólogos de Japón, India y Australia, una formación a la que se conoce como Quad. Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta ahora Estados Unidos es la influencia de China en la región Indo-Pacífica. La importancia de la reunión y sobre todo que sea uno de los primeros actos del nuevo secretario de Estado dejan entrever la que será una de las prioridades de Trump para los siguientes 4 años. Rubio es conocido por la dureza de sus palabras contra China. Tras su confirmación, Rubio aseguró que hará suyo el mantra de América primero, una de las frases estrella de Trump. En nuestra república los votantes deciden el rumbo de nuestra nación, tanto el nacional como el extranjero, y han elegido a Donald Trump como nuestro presidente, con una misión muy clara en materia de política exterior. Esa misión es asegurar que nuestra política exterior se centre en una cosa, el avance de nuestro interés nacional, que ha definido claramente a través de su campaña como cualquier cosa que nos haga más fuertes, más seguros o más prósperos. Pero mientras Donald Trump aumenta el enfoque unilateralista contra China, Pekín escoge el camino contrario y trata de mejorar relaciones con aliados de Estados Unidos. Según China, la mejora de los vínculos con países como Japón e India y el aumento de la cooperación económica podrían compensar el impacto que sufrirán las relaciones económicas entre China y Estados Unidos. Mientras estallan las protestas contra las órdenes ejecutivas de Donald Trump para reprimir los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, el presidente de Venezuela dice que el país está esperando que los migrantes regresen a casa. Los comentarios de Maduro se producen después de que Washington anunciara que la aplicación CBP One ya no se usará para admitir migrantes en el país. La misma oposición, migrantes saben que su regreso a Venezuela recupera muchas cosas,
el respeto como seres humanos, pero también su derecho a venir a rumbear con su familia, con sus panas. ¿Cuánto sufre un migrante por allá, en Chicago, en Nueva York, cuando ve a sus panas jueves, viernes, sábado y domingo rumbeando aquí? Millones de venezolanos fueron expulsados del país durante el gobierno de una década de Maduro, después de enfrentar disturbios políticos y declive económico. Después de que Maduro jurara su tercer mandato, tanto la UE como Estados Unidos denunciaron su investidura como ilegítima en medio de acusaciones de recuento fraudulento de votos. Con mis acciones de hoy pondremos fin al nuevo Pacto Verde. La decisión del presidente Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París ya ha generado asperezas en la UE. La Comisión Europea califica la decisión como realmente desafortunada. El Acuerdo de París es el esfuerzo internacional más relevante para hacer frente al aumento de las temperaturas y va de la mano del Pacto Verde de la UE. Tenemos que reaccionar. Creo que está claro que como Unión Europea criticamos la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. No creemos que sea el paso adelante correcto, porque luchar contra el cambio climático es un reto global. Y todos estamos juntos en esto. La primera administración de Trump tomó una decisión similar, pero el presidente Biden la revirtió en su primer día en el cargo en 2021. Los conservadores y reformistas europeos de la Eurocámara parecen cerrar filas con Trump. Para la mayoría de verdes, socialdemócratas y también democristianos, esto debería llevarles a reconsiderar cambiar el Pacto Verde, que es un gran obstáculo para el crecimiento de la economía europea. Este eurodiputado ve señales preocupantes en el seno de la UE y pide extremar la cautela para evitar retrocesos. El año pasado fue el más caluroso jamás registrado. Y me gustaría preguntarle al señor Donald Trump cómo lidiará con situaciones como los fuertes vientos de Santa Ana, que han sido devastadores en Los Ángeles, después que haya retirado a Estados Unidos no solo del Acuerdo Climático de París, sino de otros incentivos destinados a combatir los cambios en el clima. Lo único seguro por el momento es que los primeros movimientos de Trump han iniciado un importante debate en la UE sobre cómo debería reaccionar el bloque. La UE necesita aumentar su gasto de defensa para prepararse para lo peor y poder defenderse sola si es necesario, según la alta representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, que señala que los Estados miembros de la UE gastan una media colectiva del 1,9% de su PIB en defensa, mientras que Rusia desembolsa el 9%. No debería cabernos ninguna duda de que necesitamos gastar más para prevenir la guerra, pero también necesitamos prepararnos para la guerra. Necesitamos mejorar nuestras capacidades y necesitamos que nuestra industria de defensa produzca lo que necesitamos. Debemos prepararnos para lo peor. Durante la próxima década, Kallas dijo que la UE necesitará al menos 500.000 millones de euros para seguir siendo competitiva en defensa, pero hasta ahora solo se han destinado alrededor de 13.000 millones de euros en el presupuesto a largo plazo del bloque de 2021 a 2027. Un día después de que un incendio matara al menos a 76 personas en una estación de esquí al noreste de Turquía, los equipos de emergencia siguen buscando cadáveres. En las ventanas aún se pueden ver las sábanas usadas por los huéspedes que consiguieron escapar. Así han descrito los testigos las horribles escenas de pánico vividas durante la evacuación del hotel. Los niños gritaban ayuda. Las madres y los padres decían «¡Hay niños!». Decían «Por favor, ayuda, nos estamos quemando. Llamad a los bomberos». Intentábamos calmarlos, pero no podíamos hacer nada. Tampoco podíamos entrar. Estaba muy alto. No podíamos tirar una cuerda ni nada. Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos. El gobierno turco ha designado a 6 fiscales para dirigir la investigación sobre el incendio, que se cree que comenzó en el restaurante del hotel. Al menos 9 personas han sido detenidas y serán interrogadas, entre ellas el propietario del establecimiento. Rusia está intensificando su campaña de bombardeos mientras ataca varias ciudades ucranianas.
Moscú disparó drones de ataque Shahed de fabricación iraní que apuntaban a la ciudad central de Cherkasy. El ataque provocó algunos daños a las propiedades de los alrededores. Las ventanas de 5 edificios residenciales de 2 pisos, una escuela y una tienda minorista, así como algunas puertas, se estallaron por completo. En la ciudad oriental de Pokrovsk, el Kremlin lanzó más de 130 drones Shahed, así como numerosos drones señuelos, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Las autoridades locales dicen que 3 edificios de varios pisos y 3 casas sufrieron grandes daños. Y en Dnipro, más de 150 casas sufrieron daños de diverso grado y 2 edificios de 2 pisos quedaron reducidos a escombros cuando Moscú bombardeó la zona. Al menos 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para recibir tratamiento. Los lugareños dicen que los ataques fueron como una pesadilla. Empecé a gritar, tenía que sacar a los niños. Mi hijo vino aquí. La casa estaba llena de cristales, corrió hacia aquí. Luego hubo una segunda explosión. Las puertas volaron hasta la ventana. Fue una pesadilla. Nunca pensé que a los 40 años me quedaría a cielo abierto. Los ataques del Kremlin también se extendieron al noreste del país y apuntaron a la segunda ciudad más grande de Ucrania. Los funcionarios regionales dicen que los ataques allí causaron daños menores a algunas propiedades de la zona y no se reportaron víctimas. En un frío día de invierno en la región de Donetsk, en Ucrania, un grupo de soldados recién reclutados comienza sus ejercicios de entrenamiento diseñados para prepararlos para el combate real en el frente contra las fuerzas rusas. Los hombres de la 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania son una combinación de nuevos reclutas que nunca han combatido y otros que fueron transferidos desde posiciones de retaguardia para enfrentarse en el frente. Su entrenamiento durará 45 días y está diseñado para ser extenso y cubrir todos los aspectos de la acción táctica necesaria en el campo de batalla. Con la guerra acercándose a su 3er aniversario, el futuro sigue siendo incierto para Kiev, mientras el presidente estadounidense Donald Trump asume el cargo. Trump dijo a los periodistas que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le había informado de que quería llegar a un acuerdo de paz, expresando la esperanza de que su homólogo ruso hiciera lo mismo. Trump, que prometió poner fin a la guerra en su primer día en el cargo, ha dado marcha atrás y ha revisado su oferta a un plazo de 6 meses. Mientras tanto, la guerra continúa. La competitividad y la unidad de Europa han sido el foco de un almuerzo ejecutivo de Euronews en Davos, con importantes figuras políticas y empresariales que debatieron el impulso económico de la UE de cara al inicio de la nueva administración Trump. La nueva administración Trump es una gran oportunidad para Europa porque Europa necesita ponerse las pilas para tener más independencia, para integrarse aún más y para completar algunos de los grandes proyectos que ya estaban ahí desde hace tiempo, para que seamos nuestro propio continente y no necesitamos depender de Estados Unidos como aliado y como amigo. El discurso de investidura del nuevo presidente estadounidense sugiere que se avecina una agenda aislacionista. Europa se ha estado preparando para una presidencia de Trump con el foco puesto en la unidad de acción. Necesitamos más inversiones en el campo de la seguridad y la defensa si queremos tener más influencia en nuestro propio futuro. Si no queremos ser un patio de recreo para los demás. Significa que es hora de actuar, que tenemos que regular mejor. Quizá tengamos que hacerlo menos por un lado e integrar más por otro. Los ponentes del evento de Euronews en Davos también insistieron en que la Unión Europea debe invertir en digitalización e inteligencia artificial si quiere seguir siendo competitiva. Lo que nos gustaría es ser una alternativa a Europa en muchos aspectos. Y, por supuesto, continuar lo que hemos estado haciendo durante las 2 últimas décadas, contribuyendo a la digitalización de Europa. Y creo que también ayudar a Europa a prepararse para estar lista para la inteligencia artificial. Los líderes políticos y económicos mundiales se reúnen esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para debatir los desafíos globales más apremiantes.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes que el archipiélago español recibe menos atención de la Unión Europea que el Mediterráneo en relación con la inmigración irregular, a pesar de experimentar el mayor número de llegadas por mar de su historia. También exigió la solidaridad de Bruselas en cuestiones como el reparto de migrantes entre los Estados miembros de la UE. Entendemos que es injusto que sea solo un gobierno quien tenga que soportar toda la presión sin saber hasta cuándo ni cuántos van a venir. Entonces lo que queremos es que se activen los mecanismos de solidaridad dentro del seno de la Unión Europea y por supuesto dentro también de España, y que pues una cantidad de 5.800 menores distribuidos entre Europa o dentro del territorio español es perfectamente asumible. El año pasado, la ruta atlántica desde África Occidental hacia Canarias registró casi 47.000 llegadas, un aumento del 18% en comparación con 2023, mientras que los flujos disminuyeron en varias otras rutas hacia Europa, especialmente en el Mediterráneo central y oriental. Estos son vasos comunicantes. La Unión Europea ha blindado lo que es el Mediterráneo y, bueno, cuando cierras una parte, la inmigración sale por otra. Y lo que se está generando es una acumulación en los países como Marruecos, Gambia, Senegal o Mauritania, principalmente Mauritania, esperando dar el salto. Según la ONG Caminando Fronteras, casi 10.000 personas murieron en 2024 en la ruta canaria. El gobierno de las islas quiere que la UE cierre acuerdos con estados de África Occidental y despliegue Frontex en las costas africanas. Pero la clave, en su opinión, es fomentar el desarrollo en los países de origen de los migrantes. No habrá ni muros ni protección de frontera lo suficientemente fuerte como para evitar que la gente busque un futuro. Clavijo explicó que el comisario europeo de Interior le prometió visitar Canarias, pero no se ha fijado una fecha concreta. El grupo ecologista Greenpeace ha ganado una batalla legal contra el Estado neerlandés, que ahora debe tomar más medidas para limitar la deposición de nitrógeno, según un fallo emitido por el Tribunal de La Haya el miércoles. La decisión obliga al gobierno de Países Bajos a cumplir los objetivos de reducción de emisiones para 2030 o enfrentarse a una multa de 10 millones de euros. Además, el actual gobierno aún no ha anunciado ninguna política que permita suponer con certeza científica que si se aplica se alcanzará el objetivo legal de nitrógeno para 2030. Por tanto, el tribunal impondrá una sanción al Estado si no se alcanza el objetivo legal de nitrógeno para 2030. Si Países Bajos no impone suficientes medidas regulatorias para proteger el medio ambiente, corre el riesgo de incumplir la legislación de la UE. El anterior gobierno puso en marcha el Plan Nacional para las Áreas Rurales, que priorizaba la sostenibilidad, pero el actual gabinete ha descartado el plan. Los aeropuertos no son solo para aviones, pueden ser el lugar perfecto para instalaciones de energía solar. Aún así, el nuevo parque solar del aeropuerto de Roma, en Italia, presentado el lunes, no es nada común. Ubicado a lo largo del lado este de la pista 3, sus 55.000 paneles solares conforman el sistema fotovoltaico más grande de Europa. Al reducir las emisiones de CO2 del aeropuerto en más de 11.000 toneladas por año, el nuevo proyecto se alinea con los compromisos de descarbonización para 2030. La planta muestra cómo es posible alcanzar el objetivo de cero emisiones y cómo puede lograrse la descarbonización. No mediante sacrificios, sino más bien al contrario, modernizándose y haciéndose más neutra en carbono. Pero hay muchos otros lugares donde se pueden instalar proyectos similares. Todas esas zonas que no pueden utilizarse para agricultura, como canteras abandonadas, zonas entre autopistas y vías de tren, se les podría dar otro uso. La aviación se considera la segunda fuente más importante de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. Al utilizar terrenos del aeropuerto para proyectos renovables, Roma desempeña un papel importante en la transición energética. El sector tiene su propia huella de carbono, que es mucho menor que la de muchos otros sectores, pero es esencial.
Por eso es crucial encontrar soluciones políticas que lo apoyen, como el uso de energías renovables, sistemas fotovoltaicos, junto con vehículos eléctricos para desplazarse por el aeropuerto. Todo esto forma parte de la transición ecológica. Este es solo el primer paso de un proceso que llevará al aeropuerto a alcanzar las emisiones netas cero en los próximos 4 o 5 años. Casi 50 millones de pasajeros pasan por el aeropuerto de Roma al año y ha sido elegido el mejor aeropuerto de Europa por 7º año consecutivo. Las autoridades esperan que tanto la terminal como Italia puedan convertirse en un modelo de crecimiento de la economía verde en todo el mundo. ¿Por qué los jóvenes de la generación Z huyen de los puestos de mando intermedio? El 52% de los profesionales de la generación Z no quieren ser jefes intermedios. Pero, ¿cuál es la razón? Según los jóvenes, estos puestos de trabajo no merecen la pena, ya que implican demasiado estrés y pocas recompensas. Pero las razones también incluyen poco poder de decisión, así como un crecimiento personal limitado. Aunque el 36% de la generación Z sabe que en algún momento tendrá que asumir un puesto de mando intermedio, otro 16% insiste en que lo quiere evitar por completo. Los jefes intermedios están cada vez más presionados. El 71% de ellos admite sentirse abrumado, estresado o agotado en el trabajo. También están sufriendo un mayor índice de despidos en comparación con el personal y los ejecutivos, como por ejemplo ha ocurrido en empresas como Amazon, Meta y Google. Al ser preguntados sobre cómo planean hacer crecer su carrera, el 72% de la generación Z afirma que lo mejor es centrarse en el crecimiento personal y las habilidades en lugar de asumir un puesto directivo. No, el Papa no ha renunciado ni ha nombrado un sucesor. En YouTube se han colgado vídeos falsos en los que se afirma que el Papa Francisco renuncia a su cargo de obispo de Roma y cabeza de la Iglesia Católica. Varios vídeos publicados en redes sociales afirman que también se ha nombrado al sucesor del Papa, el prelado filipino Luis Antonio Tagle. Por supuesto, nada de esto es cierto. El Vaticano no ha anunciado nada sobre la renuncia del Papa Francisco y no hay ningún medio de noticias de renombre que informe sobre ello en ningún otro lugar. Algunos de los vídeos utilizan incluso fragmentos de The Onion, un conocido sitio de noticias satíricas. También cometen un error fundamental. Los papas no son nombrados, sino elegidos por los cardenales. Cuando un papa muere o dimite, el colegio cardenalicio se reúne en el Vaticano para preparar la elección de su sucesor. Tras una serie de congregaciones generales en las que debaten las necesidades y los retos de la Iglesia Católica, celebran lo que se conoce como conclave papal para elegir el nuevo obispo de Roma. Solo los cardenales menores de 80 años pueden votar en esta votación secreta y el número máximo de cardenales electores es de 120. Se encierran en la Capilla Sixtina y no se les permite ningún contacto con el mundo exterior. Los cardenales votan 4 veces al día hasta que un candidato obtiene 2/3 de los votos. Cada vez que ningún candidato lo consigue, las papeletas se queman en sustancias químicas que producen humo negro. Cuando se elige a un candidato, los votos se queman en sustancias químicas que producen el icónico humo blanco, señalando al mundo que se ha elegido a un nuevo papa. Entonces elige su nombre papal y se dirige al balcón de la Basílica de San Pedro, haciendo su primera aparición pública. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por todas sus suscripciones y por sus me gusta, que saben que ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán los paisajes invernales que están dejando las fuertes nevadas en lugares como Texas o Argelia. Pero antes, el tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.